Yo fui el gerente médico de quizá uno de los laboratorios más grandes del mundo durante 25 años. Eso me dio conocimiento en neurociencia, en cardiovascular, etcétera. Nos inflamamos acá. Las amígdalas, como las perillas de un televisor antiguo blanco y negro, se empiezan a mover y la imagen del televisor se pierde. Una de esas perillas me hace sentir disnea suspirosa. Otra me altera el tránsito intestinal y me da diarrea o me da estreñimiento, me duele la guata. Siento calor, siento frío, escucho pito en los oídos, me mareo. La otra perilla me da por comer hidrato de carbono, me comí dos barras de chocolate y no me di cuenta. En la otra me quedo sin dormir en la noche tratando de solucionar un problema. En el fondo esas amígdalas se inflaman y la única manera de volver a entonarla para que se vea la imagen, es volver a lo esencial. Meditación, mindfulness, Mm. espiritualidad o religiosidad es trascendental. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Un abrazo muy, muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel y como siempre iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Y como siempre también agradecerle a cada uno de ustedes de distintos países, de Chile, Argentina, España, y etcétera, por sus comentarios, por estar siempre dándonos motivación para que sigamos entregando información de sabiduría en estos tiempos que tenemos muchísima intensidad y transformación. Y bueno, hoy un gran tema que yo creo que a todos nos interesa. Cada vez las expectativas de vida están aumentando. Estamos llegando en muchas personas ya de 90, de 100 años. Y ese será el tema de hoy para que vayamos profundizando en qué estamos y podamos llegar a esas edades en buena forma, haciendo un aporte a la comunidad y a la sociedad. Y bueno, en nuestra actual civilización, envejecer tiene una connotación negativa, donde la dependencia o la imposibilidad de ser felices han sido características asignadas a este proceso. Nuestro invitado rompe estos mitos y paradigmas aportando una nueva visión a personas mayores, por supuesto también a jóvenes. Hoy podremos recordar que nuestra vejez puede llegar a ser un reflejo positivo de cómo vivimos hoy. La instancia que nos ofrece nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Molina, nos atañe y aporta a todos, independiente de la edad que tengamos. Así que les deseo la bienvenida. Y Juan Carlos, bienvenido también. Te voy a hacer la presentación. Juan Carlos Molina es de profesión doctor geriatra, es profesor, ejerció en un hospital clínico, él es chileno, en la Universidad de Chile, donde fue creador de la sección geriatría. Ha sido uno de los impulsores de la geriatría ya muchísimos años, autor del proyecto Universidad de la Tercera Edad, profesor también de la Universidad de Chile del programa Envejecimiento Activo, máster en gerontología en Madrid y actual director de una organización que se llama ONE, Observatorio Nacional de Envejecimiento. Socio fundador también de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Bueno, ha escrito un libro de geriatría chilena, ha sido asesor acá en Chile también de la Comisión de Adulto Mayor en la Cámara de Diputados. Y bueno, ha tenido distintos logros. Uno, una evolución parcial de la ley de ISAPRES, que en Chile son las instituciones de salud previsional, que discriminaba de alguna forma por edad para aplicar los factores de riesgo en el pago, en la prima, constituyéndose en un hito del no discriminación, de la no discriminación negativa para con las personas mayores. Es reconocido también por la CENAME, se llama la Servicio Nacional de Mayores, que es un organismo público, por el aporte permanente en el ejercicio de su profesión a la visibilización y mejora continua de la calidad de vida de las personas mayores. Como se dan cuenta, es un doctor dedicado a mucho tiempo a entregar información de sabiduría y hacer un aporte muy constructivo a este tema que es fundamental
para nuestra vida y en lo que hoy día un desarrollo de una nueva humanidad. Ahora sí, doctor Juan Carlos Molina, bienvenido a Conversando Positivo. Edgardo, muchas gracias por la invitación. Y ahora tengo más que un conflicto de interés, un conflicto de motivación global, porque ya adquirí la condición de persona mayor. Y eso hace que esta conversación me involucre más que me comprometa. ¿Tú sabes la diferencia entre estar involucrado y comprometido? A ver, El jamón con huevo, el chancho está involucrado, la gallina está comprometida. El chancho da la vida, la gallina da un pujo. Yo estoy involucrado con este tema. Así que enhorabuena, generar los puentes y contar, no para aumentar, sino para abrir puentes, puentes que son los puntos de conexión entre las personas. Acabamos de crear la Red Iberoamericana de Envejecimiento Activo y Saludable, se llama Ries Gaudium, que se generó en la Universidad de Salamanca. Y en esto, a los países que vayamos llegando, tenemos que ir abriendo esos puentes de conexión entre la academia, las personas mayores, el empresariado y la parte pública para acortar los tiempos, para llegar bien a los 100. por supuesto, y más. Bueno, de hecho, tú, de la información que has entregado está el Manifiesto de Salamanca, ¿no? Esa, bueno, maravillosa esa Universidad de Salamanca, tan antigua, donde dentro de distintos puntos tan importantes tú hablas de erradicar, o el manifiesto habla de erradicar toda forma de maltrato y discriminación expresadas en el edadismo y en el viejismo. La evidencia científica demuestra de manera clara y contundente que las personas mayores son sujetos con plena capacidad para su inclusión social en todos los ámbitos, especialmente en lo laboral. Eh, Podemos ir hablando ya un poco de eso. ¿Qué significa esa discriminación? ¿Cómo ha sido del edadismo y el viejismo? Mira, hay cosas que no nos pueden dar lo mismo y es importante atacarlo de raíz. No nos puede dar lo mismo el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y el viejismo o edadismo. La discriminación por edad es edadismo. La discriminación con la tercera edad como que lo castellanicé chileno y le puse viejismo, y en realidad es todo eso que nos marca, diseñado, difundido y creado muchas veces desde un estereotipo negativo de una parte de la vejez, porque en realidad, Edgardo, no existe la vejez, existen los envejeceres, vale decir, el envejecimiento es heterogéneo. Y en ese contexto, desde la parte del periodismo, del diseño, se nos ha estereotipizado de que justamente ser una persona mayor es ser una persona enferma, prácticamente ser una persona sexuada, eh, alguien que ya no aporta, que se tiene que Claro. retirar. Y la propuesta del envejecimiento activo y saludable es ocupar los espacios con liderazgo, no como arroz graneado, no lo que crean que uno tiene que hacer, sino lo que uno quiere hacer. Y en eso tenemos que vencer el edadismo porque es una manera o una barrera que nos impide esta instancia. Sí, sí. Eh, bueno, tal como tú planteas, tú dices, nos oponemos a la cultura del descarte, una cultura de exclusión, oposición al edadismo que se manifiesta en estereotipos, prejuicios y o discriminación. El trato a las personas requiere cada vez más la participación en los distintos ámbitos, como en las universidades donde tú has trabajado también. Eh, bueno, hoy día la expectativa de vida es un dato fijo, ¿no? Que está cada vez aumentamos la expectativa de vida. Tú te has dedicado principalmente al envejecimiento activo y saludable. Eh, no, yo te he seguido, te he escuchado. Por ejemplo, tú hablas de creerse el cuento, empezar a empoderarse. Cuéntanos tu visión de lo que se está viviendo hoy día, cuál como que son los principales problemas y si realmente no estamos creyendo el cuento como personas de mayor edad. Mira, hay todo un movimiento que se llama de la nueva longevidad, cómo vamos adquiriendo características distintas, incluso hay elementos justamente promocionales que hablen
de que los 40 son los 30 de antes, los Claro. 60 son los 40, así, y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que en cierta manera, en etapas de la vida, y ahora como nunca, la persona en el mundo envejeció como nunca y se llegó incluso a aumentar las expectativas de vida desde los últimos 2 siglos de una manera exponencial. Y a partir del siglo XX, con el advenimiento de todo lo que es la sinetización del agua, elementos de salubridad, la aparición de los antibióticos, todo esto ha aumentado las expectativas de vida, pero nos falta, Edgardo. Hemos aumentado las expectativas de vida, pero en esas expectativas de vida hay muchos años que son de discapacidad, de Mm, años acompañados de lo que le tiene gran miedo a la persona mayor. No le tiene miedo a la muerte, porque en realidad cuando nacemos adquirimos una enfermedad mortal que se llama vida. Y en ese contexto a lo que le tiene miedo es llegar a ser una carga, que eso es discapacidad. Entonces, muchas veces el medio nos discapacita con estos estereotipos y te dice que tú no sirves para nada, que ya estás perdido y resulta que tienes todo un potencial. Cuando se muere una persona mayor, se quema una biblioteca. Y ese paso trascendental de transferencia de experiencia nos lleva como sociedad a valorar eso y también creernos el cuento de seguir aportando y seguir haciendo lo que para nosotros es importante y no lo que nos digan que tenemos que hacer. claro. Bueno, de hecho tú dices que por lo menos en Chile hay más de 1 millón de personas sobre 75 años ya viviendo tranquilamente, ¿no? Efectivamente, en el censo, en el último, no el que recientemente hicimos, sino que del cual tenemos datos, vienen los nuevos datos, pero en ese, el grupo que mayor porcentaje crece en la población chilena son los mayores de 75 años, que suman más de 1 millón de personas. Y en ese contexto, no necesariamente por tener años uno tiene daños, pero es probable que con esos años de vida no cuidada uno tenga mayor cantidad de daños. Y eso nos puede llevar a que ese grupo dé una condición importantísima que hoy día la podamos bajar, que se llama fragilidad. Y la fragilidad es una condición que nuestras reservas funcionales o nuestras capacidades de responder frente a un ataque están disminuidos. No es una enfermedad, pero es una preenfermedad que hace que, por ejemplo, después de una gripe caí en cama y nunca más me levanté. Por lo Mm. tanto, es importantísimo de determinar en qué momento estamos frágil, porque tomando acciones muy especiales podemos volver a estar un poco vigorosos y no avanzar hacia la discapacidad. Correcto. Vamos a entrar en un minuto al detalle de lo que tú estabas hablando, pero de lo que hablabas antes, hay un problema de cultura también, ¿no? Porque, por ejemplo, en Japón, claramente a los adultos se les tiene respeto bueno, y se les respeta mucho. En cambio, países como, se puede decir, Chile, no sé, hay estudios en distintos países cómo influye la educación hacia los jóvenes respecto a los mayores. Efectivamente, y tiene que ver con lo que yo denomino gerocultura, una cultura o una sociedad sensibilizada hacia el envejecimiento y su inclusión. Exclusivamente en el dato chileno, en un viaje a Isla de Pascua hablé con el alcalde, que ha sido eterno ese alcalde, y me decía, acá no existen las personas mayores, son. Y eso habla un poco de la inclusión, incluso la determinación de ese grupo etario, el Consejo de Ancianos, es determinante en la isla de Pascua. En nuestro occidente, la persona mayor es vista como algo desechable, sin rol, que si no sigue produciendo ya no sirve. En esto de que uno, el verbo to be, cero estar, es superado por el verbo tener, estamos mal, po, porque si no se tiene, no se existe. Y eso es lo que hay que volver a hacer. Porque en Oriente el mayor tiene su rol, es el consejero, es el tronco que une las ramas. Acá ese rol no existe y de un día determinado, si lo llevamos al campo laboral, Edgardo, de 64 años
11 meses, 29 días, estás activo y tenías un rol, producir, ¿ya? Un día más te suben al escenario y no te dan guión y la sociedad te da Mm. el papel de o enfermo o abuelito. Entonces, esa construcción propia que tenemos que romper, todos los paradigmas que la sociedad ha impuesto negativamente con estereotipos negativos, y es por esto que esta propuesta de hablar en positivo nos dice que lo único permanente es el cambio y llegó el momento que el mundo envejeció y no sabíamos envejecer y tenemos que reaprender. Cierto, cierto. Bueno, de hecho, salí el otro día respecto a las nuevas personas que o sea, todos los que están buscando empleo, cada vez más difícil para una persona que sea mayor de 65 años encontrar trabajo. Y tal como tú planteas, yo creo que falta más comprender el tremendo aporte que hace un adulto mayor a una población más joven, ¿no? Definitivamente, y en eso hay algunas instancias que son dignas de emular o copiar. Bajo esa perspectiva, justamente en Salamanca hay una universidad de la experiencia y en ese contexto ha adquirido tremendo valor la palabra emprendedor, el emprendedor, ¿no es cierto? Y de repente, sin tutoría, ese emprendedor Claro. muchas veces tropieza con la misma piedra, como dicen por ahí, y ahí esas tutorías de mentores con experiencia, que serían personas mayores, con experiencia y que esa experiencia se pierde, pudieran generar vasos comunicantes en la medida que, por un lado, quieran recibir esto y que los que quieran dar esa experiencia lo pudieran sistematizar a esos emprendedores. Y todo eso es un paso de quebrar los prejuicios, porque es fundamental una sociedad para todas las edades. De todas maneras. ¿Y cómo, como persona mayor de edad, tú, por ejemplo, hablas que el mejor cuidado de una persona es parte con uno mismo? O sea, uno tiene también empoderarse y saber las capacidades que tiene, en lo emocional, lo cognitivo, lo físico, darle como un propósito a la vida. ¿Qué le puedes ir diciendo a la gente de mayor edad como tú hablas me parece que hablabas de la señora Yoya, ¿no? Que yo ya no puedo hacer esto. La importancia de uno tomar, digamos, la decisión con uno mismo y como subirse esa autoestima y sentir que tiene todas las posibilidades de poder hacer lo que quiera, ¿no? Oye, que estoy contento, Edgardo. Eh, aparte de, creo que hemos hecho transferencia y puntos de conexión, porque en algún momento conversamos y te decía, y eso que lo dijiste textual y vivencial, y con la caricatura que habla la señora Yoya de frenarnos y justamente ver cómo las personas mayores muchas veces somos los principales viejistas porque somos productos de un modelo y lo perpetuamos y nos privamos de vivir y de hacer cosas. Entonces, un contrapunto que yo siempre digo, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Y en Mm. eso tú repetiste en algún grado algunos elementos esenciales que yo los tenía desordenados y justamente en Salamanca, el doctor en psicología, con el cual hice muchas migas y que me dijo que el envejecimiento activo y saludable, y aprendí mucho de él, era igual a I más A, donde I es identidad. Qué importante es la identidad. Y la A, la autonomía, hacer las cosas que yo quiero hacer, tiene justamente los 4 puntos que tú dijiste. Una reserva cognitiva, ocupar el mate. Mate decimos en Chile a todo lo que es cerebro, mente. Ocupar la emotividad, o sea, relacionarme con alguien, generar afectos, participación, la reserva física, que hablaremos, espero yo, en el transcurso Por de este supuesto. momento, del músculo y de la importancia de mantener tu funcionalidad a través de tu físico, ¿ya? Y la reserva motivacional, que tú lo dijiste perfecto, tener un propósito,
un para qué, un sentido por. Y en eso, esa búsqueda se engarza con lo que acabo de decir. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Y no se frenen ni escuchen a la señora Yoya que le dice, no, yo ya no estoy para esto. Ustedes y nosotros estamos capacitados y podemos capacitarnos y entender que el derecho a la educación y al aprendizaje es durante todo el curso de día, es un derecho. ¿De acuerdo? Veamos los problemas, los limitantes que hoy día uno ve en población, en este caso la chilena, posiblemente Argentina, España. Eh, Cuando tú hablas del envejecimiento activo y saludable, por ejemplo, tú hablas del ejercicio físico, el tema de la salud cardiovascular, fortalecimiento del cuerpo, el aumento de movilidad. Bueno, en Chile somos un país de mucha obesidad, mucho gordo, hipertenso. Veamos cuáles son los principales problemas que hoy día tú estás viendo como doctor, como un gran referente en este tema y cuáles son también el lado positivo, digamos, de cómo poder ir enfrentando estas situaciones que hoy día se ven que nos limitan esa longevidad que tú dices. Frente a esto, quiero derribar un mito que uno tiende a asociar. ¿Ah? Yo estudié en el Instituto Nacional, no aprendí mucho inglés, pero aprendí al final y la traducción, por ejemplo, de palabras como aggressively, en mi mente era como que era algo agresivo, pero la realidad que era algo adecuado, ¿ya? Y en este contexto, el hecho de trabajar en MEDS, que significa medicina, ejercicio, deporte, salud, hace 25 años, y yo promover el envejecimiento activo, se tendía a correlacionar de que mi promoción del envejecimiento activo era poco menos que promover que Juan Carlos Molina o Edgardo Vogel en un momento determinado seamos maratonistas. No, es un medio el ejercicio físico, pero el envejecimiento activo es justamente desarrollarme en todas las áreas del quehacer que me permitan hacer desde lo recreativo, lo cultural, etcétera, una participación activa. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud y este envejecimiento activo y saludable, el hecho de que cuando nacemos, voy a llevarlo al fútbol, ¿eh? El fútbol se juega con una pelota de fútbol. Yo he llegado a jugar hasta con tapitas de cera de zapatos nugget, ¿ah? Pero una pelota de fútbol era un sueño, pero venían lo que se llamaba el blay que era el globo adentro, y Claro. estaba el cuero, que era cosido con cada uno de los cascos era cosido. Entonces, la capacidad funcional, que es la externa, tiene que estar pegada al blay, que sería la capacidad intrínseca. Y esa capacidad intrínseca, desde niño tenemos que empezar a inflarla. Tomamos leche, hacemos deporte, nos cuidamos los dientes, no nos pegamos en la cabeza, empezamos a educarnos, vamos inflando la capacidad intrínseca, hasta que llega ese momento en que se conecta el blay con el cuero y la pelota da bote, funciona. Eso es fundamental, que funcionemos, ¿ya? Entonces, a lo mejor en la vida no logré inflar mucho y me adquirí enfermedades en la adolescencia, en la infancia, y envejezco con una pelota que no da bote. Eso puede darme que fue un envejecimiento patológico, pero también puedo estar con la pelota inflada y se me pincha. Y si los sistemas no me parchan la pelota rápido y no me la vuelven a inflar, ya no quedo dando bote, vale decir, quedo con algún tipo de secuela y asocio que eso es vejez. Pero en realidad los sistemas y lo que tenemos que entender que si retomamos el curso de vida y seguimos inflando el BLAI, que es la capacidad intrínseca, vamos a dar bote, no, no literal de dar bote, sino funcionar Sí, hasta el mayor tiempo posible. Y ahí mete una frase que la salud es la función, tan importante es la función, que si perdemos función es una enfermedad o disfunción y ella nos puede llevar a la defunción. Y el músculo es el motor de la función. Por lo tanto, cuando perdemos músculo, nos desinflamos.
Y yo cuando estudiaba medicina y iba con un amigo, estudiaba preparación física o era profesor de educación física, le decían a él, cabeza es músculo. Y se equivocaban. En realidad era cabeza es cerebro, porque incluso el hacer actividad física te hace más inteligente. A Mm, eso voy de derribar paradigmas y en el fondo, desde el punto de vista de enfermedad, muchos de los problemas que te pasan la cuenta en el último día del mes, te encalillaste al inicio del mes con la tarjeta de crédito, que no la supiste ocupar. De ahí la trascendencia de cambiar de un ministerio de enfermedad a un ministerio de salud, salud, de claro. invertir tiempo en educación. Sí, sí, de acuerdo. O sea, por lo que estás transmitiendo, uno de los aspectos fundamentales es la movilidad, ¿no? Porque eso se vio mucho en el tema de la pandemia, ¿no? Que muchas personas de edad quedaron inmóviles, en el fondo no se movieron y eso generó posteriormente enfermedades y envejecimiento rápido, así, ¿no? Oye, Edgardo, es tan así que justamente el confinamiento fue una, y cosa que yo promoví en la televisión, de lo que sabíamos ahí para salvar vidas, pero con eso les dijimos, aíslate, pero también sin querer se aumentó algo que ya venía como un verdadero tsunami, que es una pésima compañía, que es la soledad. Y ahí el mismo computador que ahora nos conecta al mundo de distintos países a través de tu canal, a través del Wi-Fi o Internet, Claro. perdimos esa conexión de Wi-Fi y nuestro computador se transformó en una máquina de escribir. Esa conectividad del confinamiento nos dice que somos seres sociales y que necesitamos la neurona en espejo, necesitamos vernos, tocarnos, conversar, sociabilizar, pero también movernos. El cuerpo y el alma es sustancial y en esto, en la conformación del músculo, que es el efector de la función, hay un hecho que tiene que ver con lo social, la posibilidad de adquirir proteínas. Tenemos que consumir 1 gramo por kilo de peso al día de proteínas. Si yo peso 90 kilos, tengo que consumir 90 gramos de proteínas. Y esas proteínas que son 90, las tengo que dividir en 3 o 4 comidas al día en forma equitativa, como si fuera un sindicato. Porque si tú le tiras las 90 gramos de proteína en un asado y ahí dicen, no, mi turno trabaja hasta los 30, todo el resto lo voto. Eso le Claro. correspondía al turno de la mañana o del almuerzo. La importancia de comer proteína al desayuno, al almuerzo y en la tarde y acompañarlo del único elemento anabólico que nos queda. Ya a mí no me queda testosterona, de repente no me queda hormona de crecimiento, pero lo que me queda es la posibilidad de estimular el crecimiento muscular con pesas y elásticos. Pesas y elásticos más proteína me pueden mantener el músculo que es que me hizo caminar para ir a buscar el computador y comunicarme contigo. ¿Y cuáles son las principales enfermedades que hoy día se ven ya en cierta edad y cuáles, cómo podemos traer esas enfermedades y poder ir evitándolas? Mira, tenemos las de desgaste de carácter articular, la artrosis. La Y la artrosis. artrosis, fíjate que la artrosis tiene mucho que ver con un proceso que se llama la inflamación, que tiene y guarda relación con el enunciado que te dije anteriormente. La inflamación tiene aumento de volumen, aumento de temperatura, escucha bien, dolor e impotencia funcional. Vale decir que por el dolor llegamos a no funcionar y al no funcionar nos vamos discapacitando, nos vamos disfuncionando. Por lo tanto, un eje de consulta habitual es el dolor. Un eje de consulta habitual son los problemas del ánimo, eh, depresiones, alteraciones del ánimo, quejas de memoria, problemas articulares y todo lo que son las patologías cardiovasculares enunciadas por todo lo que lleva a daño arterial o aterosclerosis, que son la sumatoria de factores de riesgo, y como en una persona nunca hay un puro factor de riesgo, es como el paciente imaginario de Molière.
se suma el hipertenso al diabético, el diabético al dislipidémico, el dislipidémico, al fumador, el fumador al estresado. Así, en el fondo, para volver a ese aggressively, para cuando tú tienes más factores de riesgo, tienes que tener un tratamiento no más agresivo, sino un tratamiento más adecuado. A mayor riesgo, mayor protección, y es importante conocer tus números y conocerte para protegerte. Bueno, eso es un gran llamado también para las personas jóvenes que pueden estar escuchando y quizás ni tan joven, pero no sé, 30 años, 35, 40, 50 años, empezar a prevenir, ¿no? Y no ver, no, si es que esto le pasa a la gente más edad, a mí no, todavía yo no veo eso. Porque tal como tú dices, es un proceso que se va desarrollando, no es algo que aparece de un día a otro, ¿no? Efectivamente, el envejecimiento activo y saludable parte en el útero. Imagínate, Edgardo, que el pequeño para la edad gestacional, los llamados PEG, son los cardiópatas coronarios del futuro. Por lo tanto, el peso de tu madre al momento de tu nacimiento tiene incidencia, la situación socioeconómica de tu madre al momento de nacer tiene incidencia. Entonces, bajo esta perspectiva, en mi caso, yo soy un experto en prevención de choques como un asegurador, pero me hacen ser tasador de autos destruidos, porque el sistema está basado en la enfermedad y de enfermedades que son malas enemigas. El buen enemigo te dice, Edgardo, te voy a apuñalar, y tú te preparas y te defiendes, pero el mal Claro, enemigo te da un abrazo y por la espalda te apuñala. Así es la hipertensión, solamente 2 de 10 hipertensos tienen síntomas. Así el colesterol, la oclusión de la arteria para que dé angina, muchas veces no ocurre y se tapa bruscamente y la primera manifestación es un infarto o la muerte. Por lo tanto, tú tienes que conocerte de tal manera para protegerte adecuadamente. Pero eso de la mano de un estilo de vida adecuado en lo mental, en lo que es nutricional, en la actividad física, en lo relacional, nos hace llegar más tiempo y mejor. El hecho de envejecer es un premio, no un castigo, es un premio. Y en sí. esto tenemos que cuidar ese premio para llegar lo mejor posible, lo más allá posible. Sí, tú, Juan Carlos, hablas, por ejemplo, de los ismos, ¿no? El sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, el viejismo. Como que tenemos que sacar eso. O sea, una persona que con el tabaco y con el alcohol, por supuesto que hace un daño muy grande, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y los elementos de daño no son un duplicado, son logarítmicos. Uno más uno no es dos, sino tres, y tres más uno no es cuatro, sino seis. El daño, cuando se suma, es aún más dañino. Entonces, en la misma Claro, medida, la protección, tengo que ser coherente. Si lo llevamos al ejemplo de la pelota de fútbol, no saco nada con sacarle brillo a un casco. Tengo que hacer que los 32 cascos estén buenos para que la pelota de fútbol, o sea, de fútbol funcione. Entonces, no pocas veces en esto de la parte más que el todo, creemos que nos preocupamos, nos hacemos Papa Nicolau todos los años y después nos ponemos a fumar por la parte cardiovascular y respiratoria. O sea, hay como una hiperconcentración por un lado de cuidado y por el otro nos descuidamos. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes en esa condición y en el fondo llegar a una visión de cuidado biopsicosocial, o sea, la soledad, el relacionarme en lo social, en lo mental, atacar todas las enfermedades que pudiera yo combatirla con estilo de vida saludable, el hecho funcional, mantener la función y no ponerme automático, ¿ah? claro, Y todo claro. lo que son lo médico habitual. Entonces, en el fondo nos dice que en el fondo somos tan inherentes a nuestro ambiente, nuestra genética nos da la capacidad de envejecer solo un 25%. O sea, no basta que te dice que tengo a mi mamá que era longeva. Sí, pero eso te ayuda un 25%. El 75% es tu ambiente. Sí, Y en ese ambiente, desde lo que es cambio climático a cómo vives el día a día, es trascendental. Y en eso puede influir. de todas maneras.
Bueno, la epigenética lo está demostrando ya ¿no es cierto? El tema del ambiente y todo, que uno puede hacer la transformación. Y también otro tema, bueno, en este programa Conversando Positivo hablamos mucho de como una nueva humanidad, una nueva sociedad que tiene que ver con el desarrollo de conciencia. También, ¿cuál es la Wow, sí. importancia del trabajo interno, de esa mirada más holística, de empezar a conectarse con lo que somos esencialmente y no solamente estar como viendo del exterior, hacer cosas nuevas, poder transformarse, potenciarse? Quizás podrías hablar un poco de eso, que siempre transmitimos la importancia de abrir y salir un poco, tú lo dijiste recién, de esa mecanicidad. Muchas veces funcionamos casi como sonámbulos, así. Estamos caminando dormidos. Y, o sea, cambia la vida, ¿no? Cuando uno empieza a conectarse con algo más esencial. Súper importante algo que hice durante 25 años de mi vida que era considerado como un conflicto de interés y era como alguien que tenía una peste, pero me dio conocimiento y capacidad en un área, pero también dentro de un contexto, y aprendí que lo único permanente es el cambio. Yo fui el gerente médico de quizá uno de los laboratorios más grandes del mundo durante 25 años. Yo fui el gerente médico de Pfizer. Entonces, eso me dio conocimiento en neurociencia, en cardiovascular, etcétera, y de cómo tenía que acortar los tiempos entre la innovación y la aplicación en los pacientes. Y muchas veces los que ya salimos de la universidad creemos que lo hemos aprendido todo y hay desarrollos Sí, interesantes. Y bajo esa perspectiva, una de las cosas más trascendentales apunta a lo que tú dices. En ese contexto, uní el aspecto neurobiológico con instancias que tienen que ver con algo esencial y ese encuentro con uno mismo. Por ejemplo, a veces en el caso de Chile decimos somos los ingleses de América porque llegamos a la hora, pagamos las deudas, nos afectan los cambios, somos conservadores y, y le damos vueltas, somos rumiadores. Y eso aparentemente, no todo, pero se debería a que tenemos un déficit de serotonina, ¿ya? Que nos da un perfil que nos puede dar algunas conductas obsesivas, estrés postraumático, alteraciones del ánimo, ansiedad, angustia y pánico. No necesariamente esas vertientes se van a llenar, son como las quebradas que están vacías, claro. pero cuando hay inundación se llenan. En ese contexto, cuando no podemos manejar estas variables y ocurrió en la pandemia, donde dejamos de recibir el arco plantar como un elemento fundamental de sustancias tróficas que te emparejan uno de varios neurotransmisores, cuando dejamos movernos, esto se aumentó y dieron posibilidad a las obsesiones, al estrés postraumático, a la depresión, etcétera. Y empiezan a aparecer cambios, te dicen de un día para otro, se quedan encerrados, empiezan problemas sociales, estallido, etcétera. Nos inflamamos acá. Las amígdalas, como las perillas de un televisor antiguo blanco y negro, se empiezan a mover y la imagen del televisor se pierde. Una de esas perillas me hace sentir disnea suspirosa. Otra me altera el tránsito intestinal y me da diarrea o me da estreñimiento, me duele la guata. Otra, siento calor, siento frío, escucho pito en los oídos, me mareo. La otra perilla me da por comer hidrato de carbono, me comí dos barras de chocolate y no me di cuenta. En la otra me quedo sin dormir en la noche tratando de solucionar un problema. En el fondo esas amígdalas se inflaman y la única manera de volver a entonarla para que se vea la imagen, es volver a lo esencial. Meditación, mindfulness, Mm, espiritualidad o religiosidad es trascendental. mm. Y cuando dije lo del déficit de serotonina, el caminar, incluso caminar, disculpen, a pata pilar, es Claro, descanso. fundamental. Entonces, era importante un fármaco, pero no lo es todo. Tenemos que actuar desde esa integración conductual y espiritual para lograr nuestros objetivos de protección de salud y de recuperación de salud que justamente guarda
relación directa con el lanzamiento que me hiciste con la pregunta. De acuerdo, gracias por la respuesta. Y lo que tú hablas de andar con a pata pelada, cada vez hay más evidencia de la importancia de pisar el pasto, pisar la arena en la playa a pie pelado, porque eso genera también todo ese electromagnetismo que tiene la naturaleza en el cuerpo físico. Uno ve mucha gente en la playa con zapatillas o zapatos caminando. Hay que sacarse los zapatos y todo y caminar a pie pelado. Y algo dijiste también, quizás podría transmitir la importancia del buen dormir, porque también yo veo que mucha gente de edad duerme mal, se despierta 5, 7, 10 veces en la noche. Cuál es la importancia y cómo se puede ir generando un buen dormir? Algo decía la hormona de crecimiento, y bueno, mucho lo vimos en los niños, que mientras más dormía, más crecía, ¿vale? En ese contexto hay cambios que incluso a nosotros nos mantienen, pero si esas alteraciones del sueño se hacen evidentes y cada vez dormimos menos, la poca hormona de crecimiento que está hecha no para crecer, sino para mantener tu estructura, se te va agotando y te va achicando. En el fondo, vas perdiendo masa muscular y vas perdiendo funcionalidad por no dormir bien. Incluso elementos sinápticos pueden verse alterados y favorecer la aparición de deterioro cognitivo por no dormir bien. Por lo tanto, en esto es crucial llegar a estos sueños reparadores, a esta instancia en la cual el motor tiene descanso, donde hay fenómenos fisiológicos que te baja la presión, que te desconecta, que te hace llegar al sueño REM, al sueño profundo. Cuando todo esto se altera, en el fondo, eh, tu ritmo circadiano, la cronoterapia son fundamentales, dado que te van generando daño tan manifiesto como el extremo. Voy a hablar desde la pérdida de un sueño profundo, que lo voy a asociar a lo que llamamos SAOS, o síndrome de apnea obstructiva del sueño, en los cuales se cae en hipoxia mientras duerme. Bajo esas características te sube la presión, pero a la vez te está tapando arterias a tal nivel que en ese contexto te puede dar lo que se llama daño micro, pequeño, angio, vaso, pático, microangiopáticos, pequeños vasos tapados que se te tapan como la acequia, no los grandes ríos como un accidente vascular encefálico, sino como acequia, pero de grano en grano un gorrión se comió una viña y puede llegar incluso a una demencia vascular en esta condición. Bajo esta premisa, es fundamental dormir bien, pero no a cualquier costa. Yo puedo dormir bien con un mazazo béisbol, pero no es sano. Entonces, hay que buscar los mecanismos. Ojalá lo más natural posible va a llegar a esa condición, y eso estaba dado por estrategias de higiene del sueño. No comer pesado en la noche, no Claro. tomar elementos cola o café más allá de las 4 de la tarde, que el ejercicio no sea extenuante muy tarde, tener un lugar que físicamente esté relativamente termorregulado, no iluminado, silencioso, a veces darse una ducha tibia en la noche, tomarse un pequeño vaso de leche tibia que te estimula el triptofano, y a la vez el triptofano te estimula la serotonina y en algún momento otros neurotransmisores que pudieran generarte sueño, son elementos que hay que buscar y tener como un hábito, así como limpiarse los dientes, lavarse los dientes, generarse un hábito De todas para maneras. llegar a dormir bien. Sí, buenísimo. Y tú hablas también del cerebro. También hoy día cada vez es más evidencia que podemos regenerarnos, podemos ir potenciando nuestra capacidad cerebral, ¿no? También es muy importante, me imagino, el no echarse a morir, como se dice, y creer que ya no podemos hacer más, que no podemos aprender nuevas cosas, etcétera. Eh, no voy a poner pesado con las palabras, pero la voy a explicar en fácil después. Tenemos la capacidad sinaptogénica y neuroplasticidad al eternum, solo que dejamos de meterle fichas para que funcione. ¿Cierto? Entonces, sinaptogénesis es la sinapsis, es la conexión, es el pololeo entre dos neuronas que se pasan información.
Y esa información y la capacidad de generar sinapsis y neurogénesis. Yo crecí estudiando medicina que las neuronas nunca más crecían y eso es una falacia. Claro, Era falta de conocimiento en ese momento de mi conocimiento, pero el tiempo ha demostrado que existen sustancias que curiosamente se producen con el ejercicio aeróbico. Anteriormente hablé del ejercicio fuerza y resistencia como un eje central para formar claro, músculo. Y el ejercicio aeróbico, el caminar, el trotar, el nadar, el ejercicio aeróbico rítmico produce una sustancia que se llama DNF o factor neurotrófico cerebral, en donde cuando no existen tratamientos para las demencias que sean efectivos a la fecha, tú haciendo ejercicio aeróbico y si lo llevamos a cuantificación de pasos, con 8.000 pasos al día, tú disminuyes tu probabilidad de demencia en un 50%. No conozco un fármaco que tenga esa efectividad. Vale decir, no existe la posibilidad de ser sedentario. Y eso, Edgardo, lamentablemente el 90% de las personas mayores son sedentarias. cierto. Entonces, desde hoy hay que mover el cuerpo y el alma y abrirse a los cambios. Lo único permanente es el cambio y a través de este crecimiento espiritual podemos modelarlo para que no haga presa de estas sinapsis, de estas cosas, un elemento que nos ayuda a salvar la vida, pero nos mata la vida, que es el exceso de cortisol y el estrés. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos con el doctor Juan Carlos Molina. Muchas gracias por la respuesta. Otro tema que yo creo que es importante, el tema de la sexualidad y el amor en todos sus sentidos, que también muchas veces uno lo ve en persona de edad, no, ahí también aparece de nuevo la señora famosa La que ya Yoya. no está para esto ya, la señora Yoya. No, yo ya no tengo relaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en esa área? En esa área, la constitución del estereotipo negativo de envejecer dice que nosotros somos asexuados. Y si manifestamos algún tipo de atracción frente al sexo opuesto, ya sea legal o ilegalmente, ya sea con tu señora, eres un viejo verde, o una vieja fresca, o una viuda, viuda negra. Entonces, bajo esas características, la sexualidad es parte de la normalidad y lamentablemente no se puede expresar en la medida que envejecemos porque uno de los dos hemos fallado, o hemos muerto o estamos enfermos y se puede expresar en mi sexualidad, pero en la medida que esto ha sido un desarrollo de vida, de normalidad, la sexualidad es parte de la normalidad con modificaciones. Y la sexualidad es mucho más que la genitalidad. Y esa sexualidad se puede expresar hasta el último día de vida. Y bajo esa premisa es otro de los elementos que, dado por el viejismo, la sociedad nos encasilla, incluso nos modifican. Si es que yo llego a enviudar, mis hijos a lo mejor pueden creer que mi pareja actual quiere mi tremenda jubilación. Quieren mis bienes y en el fondo tus mismos familiares pueden rechazar que te junte o muchas veces deciden por ti y te dicen ya vengas a vivir con nosotros y tú tenías toda tu red de contacto y te sacan las raíces de una palmera que está acostumbrada a un lugar y te puede ir a secar a otro. Entonces, en este contexto, el creerse el cuento, Edgardo, es fundamental y no exigirse y basarlo como si fuera un auto japonés de kilómetros por litro o relaciones sexuales por día, sino que está dado en la intensidad, en lo profundo de este punto de encuentro, que es maravilloso en un punto que la soledad no está ganando por goleada. Sí. Y bueno, el sentir, el amor, todo eso te da vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en este contexto hay que generar eso, lo que yo llamo techo erótico.
o puntos de encuentro, desarrollo o mantención de esa instancia y que muchas veces se ven golpeados por trasfondos de presiones que nos da la sociedad de producir, producir, todo para que lo Mm, tengan los niños, después los niños se van, el niño vacío, y te encuentras con una extraña al lado, entonces bajo esa perspectiva el construir, el generar estos nodos para esta red de amor durante la vida es fundamental y también abrirse ah, a otra claro, instancia. a nuevas posibilidades. ¿Y cuál es, Juan Carlos, porque también a veces se desconoce la labor específica tuya, por ejemplo, o sea, como doctor, como geriatra? ¿Cuál es la importancia de un geriatra? Porque de repente también me preguntaba personas de edad que, pucha, que quizás debería hablar con un geriatra. Eh, ¿Cuál es, tú crees, cómo se diferencian y cuál es el aporte constructivo a las personas? Mira, en ese contexto yo quería estudiar geriatría y no existía la geriatría, así que creé la sociedad de geriatría, fundé la sociedad de Claro. geriatría. Sí, pues tú eres los fundadores. Entonces, en ese aspecto tengo conflicto de interés con la geriatría. Yo diría que cuanto antes mejor, pero nunca es tarde, porque yo soy como que quería escribirle en este programa de como de envejecimiento activo y saludable, pescarlo como los 50 años, escribir los capítulos hasta el final y al final el promedio de mis pacientes tiene como 90 años, pues, entonces al final le escribo la última línea. ¿Por qué? Porque el viejismo, incluso médico, hace que muchos médicos nunca recibieron educación en geriatría, entonces desperfilan esto. En realidad el geriatra es tu médico de cabecera, el director de orquesta, pero jamás va a tocar el piano como el pianista. Vale decir, el que te da el orden para que no caigas en el compra-huevo y te pases de especialista en especialista lleno de Claro. polifarmacia y sin un objetivo. El objetivo de dar esta música celestial de orquesta la logra el geriatra viendo la coherencia en los tratamientos, en donde lo importante es mejorar tu calidad de vida más que extender tu vida. Y en Mm, eso el geriatra va a luchar por la vida, pero no va a tener la muerte, pero es un funcionólogo, va a tratar que esté lo más funcional posible. Y bajo esa perspectiva hay que derribar paradigmas y asumir que ya no tenemos los 25 años donde teníamos nuestro máximo potencial funcional, sino que este declina. Y si llegas cuando ya no queda mucha función, poco puede hacer el geriatra. Se transforma en cuidados paliativos. ¿Qué estoy haciendo con los de 90? Pero pudo haberlo tomado a los 60. En el fondo, bajo esa perspectiva, yo diría que el geriatra más que llegar a una cierta cantidad de años, habría que llegar la cantidad de daños que no quieres tener con los años. qué buena, qué buena. Y tal como tú dices, yo conozco varios casos de personas que están llenos de medicamentos y que al final han ido a un psiquiatra, han ido a este doctor, al otro, y van tomando y al final se empiezan a marear con tantos medicamentos distintos y eso le empieza a hacer más daño. Eh, por eso que se necesita una persona como tú dices que lo pueda enfocar, porque si no al final es puro gasto de dinero en medicamentos y se va enfermando la persona más, que se marea con un medicamento, que le hace mal el otro, que lo está cambiando, etcétera. En ese contexto, el arma terapéutica, así como el fonendo, el del cardiólogo, el endoscopio, el gastroenterólogo, la BGI, que es la valoración geriátrica integral, el ver a la persona en todas sus áreas, las cuatro patas de la mesa, en lo social, en lo mental, en lo funcional y en lo médico, es mucho más fácil porque tú ves qué pata está coja y la regla. Pero ¿qué pasa cuando ves a un médico desde el punto de vista de la especialidad? Nunca va a atender nunca yo voy a atender tan bien como un especialista esa patología de la especialidad, pero es muy difícil parar una mesa en una pata. Lo puedo Claro. lograr, pero inestable si no logro la integralidad. Sí, toda la razón. ¿Y cuáles son los principales aspectos que contempla un autocuidado sano y responsable?
Porque, y qué pasa con los cuidadores también? Porque hoy día también se está hablando mucho de las personas cuidadoras de ancianos o personas que están medias moribundas. Cuéntanos un poco en esa área que yo veo que cada vez se conversa más, pero no sé si habrá comprensión. Mira, muchos de los tópicos tú los has planteado hoy día y en el fondo van de la mano de una buena alimentación, el ejercicio, el buen dormir, el relacionarse, el chequearse, conocer tus peligros, que puedes venir así como el 147 tenía la bomba de agua mala, todos los 147 tenían la bomba de agua mala, uno puede tener alguna pifia, porque cambiáis la bomba Claro, de agua y le dais fuerte nomás. Eh, el, el, el prevenir cosas prevenibles, por ejemplo, el hecho de las vacunas, así como los niños vamos con un carnet de las vacunas, de la polio, también hay vacunas para personas mayores. Para el herpes zóster, la aparición del herpes zóster es un hecho marcador biográfico que determina la aparición de la fragilidad. Para la neumonía, para el COVID, para la influenza, para el virus respiratorio sincicial. Vale decir, así como íbamos con los niños y ocupábamos nuestra rigurosidad para cuidarlos con sus vacunas, con su leche, etcétera, así también tenemos que entender que esto es un continuo, un cuidado continuo. Y en eso, tener claro de que la mujer embellece, luego envejece y somos nosotros los que fallecen. La vejez tiene cara de mujer. Y en ese contexto me van a riesgo querella. Eh, el médico de cabecera lamentablemente solo le ha cuidado los huesos, las mamas y el útero. Y hay que cuidarla integralmente. Lo ginecológico para los ginecológicos, pero requiere un cuidado integral que se lo puede dar el geriatra. qué buena. Estoy hablando de eso de una pregunta, pero no sé si es atingente o no. ¿Qué opinas tú respecto a tantas cirugías plásticas? Como para Eh, verse. es claro, es que va a depender del modelo, o sea, en la medida que yo le tengo miedo a envejecer, pero también le tengo miedo a la fealdad y viene una generación que lo más importante es esto, Claro, que mi hija ya era de una generación como distinta a la mía, y era nativa digital, me dice, oye, vienen unos cabros que lo único que importa es la imagen y esa imagen estética. Entonces, bajo esa perspectiva puede haber una vertiente solo del estético, pero también de una negación de algo que es como perdérselo, que es perder la vida, porque la vida va de la mano de envejecer, y en ese contexto esta nueva longevidad tiene que llevar aparejado los cambios sociales para no teñirme las canas a los 25 años cuando soy hombre, ¿me entiendes o no? sí, Entonces, claro. aprender a envejecer es parte de aceptar vivir. Y en eso, lo que invito es a envejecer bien y no patológicamente, pero lo más probable es que en la medida que viva va a envejecer. Van a aparecer elementos de un mejor envejecer, pero no van a ser pastillitas exclusivamente. Y en esto, la conducta, la coherencia, la disposición a disfrutar cada día como si fuera el último día es sustancial. Valorar la vida, vivir la Sí. vida en profundidad es primordial. Sí, bajo ese punto de vista que tú planteas, bueno, el envejecer sin miedo, ¿cómo ir preparándonos también tú que trabajas con personas de mucha edad, cómo ir preparándose para ya cuando nos tenemos que ir de este plano físico, cómo ir preparándose para el tránsito de la muerte física? Qué, Mm, qué importante llegar a esa paz total de preparación para entender que cuando nacemos adquirimos esta enfermedad mortal que se llama vida. Cómo dejar todos los pernos apretados? A veces no se logra, pero hay algunos que están al alcance de la mano y en eso no restarnos para crecer en lo espiritual, para crecer en el conocimiento propio. mm, Y no,
y no postergarte, no postergarte y el derecho que tienes a buscar tu felicidad y no la felicidad que otros creen que tú debes lograr. Hacer y buscar esas, esas respuestas, esas dudas en todas las áreas de tu ser es fundamental en este paso por la vida. Y así siempre vas a estar bien preparado para el momento del despegue. ¿Y En cuál la, crees tú? No, dime, perdón. De repente vamos en un vuelo tranquilo, vienen turbulencias, pero nos ponemos el cinturón de seguridad y pasan las turbulencias y volvemos. Pero lo importante es el viaje. Vamos a llegar a donde estamos y tenemos que llegar con un aterrizaje perfecto. Y ese Cierto. aterrizaje perfecto en el crecimiento y mantención de la persona en su totalidad, no solo en lo físico o en exámenes perfectos. Si soy una mala persona, si soy un ser individualista, si soy un ser que no practico elementos de humanidad, elementos de encuentro, me estoy perdiendo. Tengo que desarrollarme en Mm. todas las áreas, porque tengo que ser coherente o la pelota no da bote. Tengo que tener los 32 cascos, tengo que tener todas las pelotas en el aire con 8 pelotas, si no, no me dan moneda, po. En el fondo, tengo que Mm. ser un malabarista de no descuidarme. Y en esto es trascendental ese manejo de la amígdala, ese manejo de lo espiritual, ese manejo de lo físico en coherencia con mi ser. Qué bonito, sí. Y llegar a ese punto cuando hay que irse, que estar en paz interior, ¿no? Un poco con lo que tú dices, en estar integrado con nuestras experiencias, con nuestras relaciones. Y bajo ese punto de vista, ¿qué es lo que las personas mayores más agradecen de las actitudes de la familia o de su entorno? ¿Qué ves tú que ellos dicen, ah, me gusta esto, me gustaría que me dijeran tal cosa, o me siento bien por esto? ¿Qué agradecen? En un mundo que existe esta discriminación por edad, nadie quiere verse como persona mayor y se hacen Mm. invisibles. Y bajo esa perspectiva, después es evidente que una persona mayor y como que se aprendió el cuento y se hace invisible y como que no te ven. Y eso que no te ven y no te hacen participar, te marca tu vida. Entonces, en la integración, la consideración, la adecuación, la tolerancia, la guantocaína que llamo yo, la paciencia, el respeto, los valores de humanidad, de cultivarlo y el respeto a la experiencia, a la sabiduría, al amor que me dieron, la vuelta de mano, es fundamental. Considerarlo, hablarle moduladamente, no hablarle todo el tema de la hipoacusia, por ejemplo. Le hablamos mirando para allá, entonces no escucha y ella no quiere que, o él no quiere que se sepa que oye poco, entonces te dice otra cuestión nada que ver, entonces yo le grito. Y Cierto, cuando le cierto. grito, ella me grita y perdemos la comunicación, no se chupa. Entonces bastaba con tocarle, modularle, hacerle un cariño, decirle te quiero, bien modulado, y eso es el mejor antídoto a cualquier enfermedad. Qué bonito, qué bonito. Toda la razón. Bueno, buen mensaje para todas las amigas, amigos que tienen relaciones con personas mayores. Bueno, para ir cerrando, querido Juan Carlos, este programa se llama Conversando en Positivo. Tú eres muy positivo y tienes mucho sentido del humor también. Yo creo que es importante también en la vida. Entrégales el mensaje que tú quisieras a toda nuestra comunidad de positivo. Bueno, positivamente somos las personas mayores del siglo XXI, tenemos que generar la revolución del bienestar y ese bienestar va de la mano de lo espiritual, lo físico y el crecimiento de la humanidad. Nunca más caridad en vertical, siempre solidaridad y contar siempre con el otro. Nunca más islas, siempre archipiélagos. Nos necesitamos todos y tenemos que desarrollar el autocuidado y también el cuidado del otro. Respetémonos siempre y bueno, generar una sociedad para todos, nunca más discriminación por edad. Que así sea, sí, que así sea. Ya saben, queridas amigas, amigos, ya es momento de respetar a las personas, al contrario, tienen mucho que dar y entregarnos y eso para una nueva humanidad
es fundamental. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Te felicito por tremenda labor que realizas, especialmente en estos tiempos tan importantes de darle visibilidad a las personas mayores y que sean un aporte concreto a esta nueva transformación que estamos viviendo. Eh, muchas gracias. Gracias a todas las amigas y amigos y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Juan Carlos.